Ahí le estamos dando volumen. Eso. A tiempo, años atrás, me acuerdo que Pepito decía, dele volumen a su vida. Bueno, la bienvenida para quienes se integran a la sintonía. A esta hora ya estamos de vuelta para continuar juntitos aquí en esta mañana, y tal como lo habíamos anunciado, Pastor Boris, ya estamos para saludar también y dar la bienvenida a nuestro hermano en Cristo el Señor, nuestro hermano Alberto González Meneses, abogado, y que esta mañana, nuevamente, día viernes, está con nosotros. Así es, hermana María Soledad, Pastor Boris, un abrazo a la distancia, ¿cierto? Y a usted aquí al lado. Al ladito. Al ladito. Dando gracias al Señor por este nuevo día. Aquí estamos. Un saludo también a nuestros hermanos de la sintonía frecuente. Eso. Pastor, ¿está por ahí? Mire, ahí está. Aquí estamos. Sí, sí. Ahí está. Aquí estamos. ¿Ve? Y cantadito más encima le da la bienvenida. Cantadito. Bueno, para todos nuestros amados que están en sintonía, decirles que ya hace unos programas atrás, y como saben ustedes, es los días viernes, nuestro hermano nos ha comenzado a compartir acerca de lo que está ocurriendo, cuál es el perfil de los jóvenes hoy. Y tal como les decía anteriormente, no los veamos como lejanos. Esto es hablar de nuestros hijos, así es, de nuestros nietos, de sobrinos, y por lo tanto quizás incluso amigos de sus hijos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que se comparte a esta hora, y que sea un tiempo también hermoso de conversación, en la medida en que pueda. Ustedes, si hay alguna consulta ahí, la tomamos dentro de lo que se está hablando. Así sea, el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ir adelante. Uno siempre tiene palabras de agradecimiento al Señor primeramente, y a los hermanos, ¿cierto?, que presiden este ministerio por este espacio. Ciertamente pueden haber muchos hermanos y otros profesionales tanto más calificados, pero damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da, dice, a nosotros, para estar aquí compartiendo acerca de esto, hacerlo con responsabilidad también, con dedicación, con respeto, para poder llegar a poner sobre la mesa este tipo de temas en un lenguaje, cierto, sencillo. Usted lo decía, a veces nosotros miramos estas cosas tan a la distancia, tan lejos, como si a otros les pasara, pero qué importante es que podamos hacer el ejercicio de mirarnos, ¿cierto?, a nosotros o a nuestros hijos en nuestra casa, y entonces tener un acercamiento a la juventud, a los adolescentes, a nuestros niños. Así que en el Señor vamos adelante, vamos a seguir tratando este tema. Partimos hace algunos viernes, ¿cierto?, construyendo o tratando de identificar un poquito el perfil de nuestros jóvenes hoy día. Y cómo eso lo ponemos frente a las Escrituras para saber si el trabajo de papá, el trabajo de mamá, el trabajo de tío, de tía, de abuelito, está de alguna manera aplomado por esta instrucción tan sabia que tenemos, ¿cierto?, en las Sagradas Escrituras. Así es que en eso es aquello en lo que nos hemos propuesto avanzar este día, y lo hacemos siempre, ¿cierto?, pensando que el Señor está con nosotros. Amén, pues. y vamos adelante. Eso es. Y ha sido bien particular en esta ocasión, porque es como que se está también de alguna manera complementando con lo que están compartiendo ustedes los días martes en la tarde. Bueno. También ahí. Así que le ha tocado jornada doble. Hay una oportunidad también del Señor, ¿cierto?, para estar acompañando al tío Pancho el día martes en la tarde, donde también estamos tratando algunos temas relacionados con los juveniles. Sí, pues. El tío Pancho. Los juveniles. Y ha sido un tiempo grato, un tiempo interesante también, de participación de los hermanos que nos escriben ahí algunas consultas bien interesantes, así que damos gracias también a nuestro Señor por eso. Muy bien, pues. Bien, Pastor, ¿quiere agregar algo antes que empecemos en el tema?
Qué importante es lo que el Señor nos permite compartir, en este caso ustedes con el pastor Francisco, el tío Pancho, ahí acerca de la adolescencia, de la juventud, y ahora también complementando, como decía María Soledad, acerca de estos movimientos, de esta nueva cultura, de esta nueva forma de apreciar el mundo con muchas veces con antivalores respecto de la Biblia, y que son tan importantes porque de repente el juicio es tan general. Decimos la juventud, pero debemos entender los contextos para poder entregar una orientación, no solamente un juicio, sino que poder tener un poco de empatía y mirarnos a nosotros mismos, que también somos objeto de influencia posmoderna. Así que somos parte también de esta problemática, y en Cristo somos parte de la solución también. Súper pertinente lo que dice el pastor, porque él de alguna manera nos retrotrae al contexto que estuvimos examinando hace algunas semanas, ¿cierto? Para lograr entender por qué la dinámica de los jóvenes hoy día y de los adolescentes y de los juveniles y de como queramos llamarles, ¿cierto? ¿Por qué es distinta a otras épocas? Y ahí nosotros bien decíamos que es necesario que como papás, como mamás, nos interioricemos un poco acerca del contexto. No podemos tener una mirada, una opinión, una visión o tomar medidas de alguna manera si no hemos contextualizado bien cuál es la realidad que hoy día afecta a la juventud, no solo en nuestro país, sino que en general en otras culturas también. Y decíamos, ¿cierto?, que el contexto donde ellos están viviendo es un contexto de posmodernidad. Y así lo citaba, ¿cierto?, el pastor recién. Estamos en la época del posmodernismo, que se inaugura allí a partir de la segunda mitad del siglo XX, y pusimos un hito, ¿se acuerda? ¿Sí? El hito, que era la caída del muro, del muro de Berlín, ¿cierto? Sí. Pues el otro todavía no se construye, parece, ¿eh? Pero era la caída del muro de Berlín. Ni son los muros de Jerusalén. Ni tampoco. Exacto. Entonces, de ahí en adelante se marca un poco la historia con este posmodernismo, y habíamos dicho también, ¿cierto?, que la época moderna había estado marcada por grandes utopías del ser humano o estas enormes ideas de progreso. Y posteriormente, ¿cierto?, hemos caído en un estado, citábamos, ¿se acuerda?, a Lyotard como un autor francés que ha escrito sobre esto. Entonces, él distingue acerca de 4 relatos que hoy día prácticamente no tienen absolutamente ningún valor o ningún sentido. Y entre estos, uno de los que nos llamaba profundamente la atención porque nos afecta directamente, nos emplaza directamente a nosotros, ¿cierto?, como cristianos, eran los relatos sobre Cristo, que en esta época postmoderna, para nuestros jóvenes y para la sociedad en general, el relato acerca de Cristo no tiene absolutamente ninguna relevancia, ninguna trascendencia, no es motivo de preocupación alguna. Y desaparecían también algunas cuestiones que habían sido instaladas como fundamento, por ejemplo, estas diferencias entre el rico y el pobre, el hombre y la mujer, los blancos, dijimos, y los negros, todas estas cosas que de alguna manera en esta época hoy día se consideran o se evalúan de una manera distinta. Se cuestionaba, dijimos, a los autores, porque en opinión de los jóvenes, cada autor pone su impronta personal acerca de aquello que está escribiendo o que quiere dejar constatado como historia. Y por lo tanto pierde inmediatamente valor porque no se ajusta necesariamente a la realidad de los acontecimientos que se quieren relatar. Y entonces ellos no valoran esto como si lo valorábamos nosotros. ¿Se recuerda? Nosotros de alguna manera estudiábamos un poco la historia, leíamos libros, había referencia a ciertos autores. Ellos hoy día no es algo que les interese.
también dijimos, ¿cierto?, este exceso de información. Hoy día todos, y Chile principalmente, es un país altamente tecnologizado. ¿En cuanto a qué? En cuanto al acceso de niños y jóvenes. No necesariamente porque produzcamos tecnología o porque seamos un país como Corea, ¿cierto?, que produce mucho de esto, sino que más bien consumimos, ¿verdad? Consumidores, sí. Pero nuestros hijos son actores principales en esto, porque si examinamos, ¿cierto?, en nuestras propias casas, prácticamente todos nuestros hijos tienen o han tenido un equipo de telefonía celular, una tablet, etcétera. Acceso a un computador, acceso a internet, bueno, y cuántas otras cosas más. Y eso también ha venido de alguna manera a marcar profundamente la forma o el perfil de los jóvenes hoy día. Toda la información a la cual nosotros no tuvimos acceso o que nos fue vedada de alguna manera, ¿cierto?, o que se nos dosificaba por nuestros padres, ¿cierto? Hablábamos de aspectos, por ejemplo, de sexualidad. Los papás no se atrevían a conversar con nosotros, y yo creo que hasta el día de hoy no se atreven muchos a conversar con sus hijos temas de sexualidad, pero los muchachos, los jóvenes hoy día tienen absolutamente toda la información a su disposición en las redes sociales, en las plataformas, con sus amigos, y muchas veces no necesariamente información seria. Hablábamos también que no existe una verdad absoluta para ellos e inamovible, ¿cierto? Donde lo malo no es tan malo. O sea, dependiendo de la mirada que tengamos de las cosas, del absoluto que tengamos, y entonces nosotros pasamos a ser unos seres retrógrados que no nos hemos puesto a tono con los tiempos actuales o con la mirada que se tiene actualmente de las cosas. Bueno, todo eso era lo que de alguna manera, entre otras cosas, ¿cierto?, estuvimos construyendo acerca del perfil de los jóvenes en este tiempo. Y queremos seguir avanzando en la construcción. Así que ayúdenos usted, mamá, papá, hermano, porque sin duda hay puntos importantes que debemos considerar, y esos se dan en la realidad, en el día a día, en la mirada que usted tiene puesta sobre sus hijos, para identificar verdaderamente a qué época ellos están respondiendo. Y ese es un punto tremendamente importante, sobre todo en nosotros los papás cristianos, porque el énfasis debe estar puesto más allá de a qué época nuestros hijos están respondiendo, si es que verdaderamente nuestros hijos están viviendo una vida y un perfil de hijos del Señor. Yo creo que allí es donde debemos poner principalmente el acento. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día, en este tiempo, en el tiempo de la posmodernidad, con todo esto que hemos dicho y cuántas otras más cosas? ¿Qué estamos haciendo hoy día nosotros con nuestros hijos, con esta enorme responsabilidad que tenemos de parte del Señor para mostrarles a ellos a Cristo? Más que mostrarles cómo facilitarse la vida con acceso a tecnología, a plataformas de internet y tantos otros medios de comunicación, nuestra primera responsabilidad es cómo les mostramos la vida que verdaderamente nuestro Señor quiere que vivamos junto con ellos. Y ahí entonces es importante lo que vamos a estar tratando de abordar este día. Mire, todos hemos conocido a través de los distintos medios de comunicación, ¿cierto?, las situaciones que se han vivido en otros países, principalmente en Estados Unidos, por estos últimos tiroteos que han ocurrido, ¿cierto?, en lugares públicos, en universidades, en colegios, que ha sido una cuestión realmente desastrosa para la vida de esas personas y las familias, ¿cierto?, que se han visto directamente afectadas por estos hechos. Allí, ¿por qué traigo a colación esto que ha sido de público conocimiento?
porque allí queda constatada de alguna manera en un hecho real, en un hecho actual, el perfil de los jóvenes hoy día. No estamos diciendo, ¿cierto?, que todos anden cometiendo este tipo de delitos, sí, pero la mayoría de nuestros jóvenes hoy día, estos son los casos más complejos, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestros jóvenes hoy día está inmerso en un tipo de perfil que no necesariamente responde al perfil que debiera ser para un joven, para una señorita de la edad en que está viviendo. Y eso es allí donde nosotros tenemos que reparar. ¿Qué está pasando con nuestra juventud hoy día? ¿Por qué tenemos este tipo de situaciones? Es que además estos casos que ocurren ahí en Estados Unidos particularmente repercuten mucho hacia el resto del mundo, todo lo que allí ocurra. Como alguien ha dicho, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo se resfría por allá y todos estornudamos. O sea, estornuda allá y nos resfriamos todos, se ha dicho. Entonces, estos casos que muestran y que además a veces incluso están hasta en directo, sí, pues, mostrando toda la tragedia. Pero todo estos mismos chiquillos, hace poco, ¿cierto? Uno de ellos mismos se preocupó de grabar y posteriormente de subir ese video en las redes sociales y fue conocido por muchos antes de que la compañía que ofrece el servicio lograra bajar esta información. O sea, muchos que no estuvieron ahí en vivo y en directo pudieron verlo, ¿cierto?, a través de las distintas plataformas. Entonces, es una tremenda preocupación, porque fíjese que, tal como usted decía, lo que ocurre en Estados Unidos hoy día, por ser una de las principales economías del mundo, una de las sociedades más desarrolladas, ¿cierto?, que existen a nivel planetario, entonces, claro, eso de alguna manera incide o es mirado por todos los demás actores de esta humanidad. ¿Qué está pasando por la mente de los jóvenes, por la mente de nuestros hijos? ¿Qué sociedad estamos heredando para ellos? Entonces, la verdad es que este es un tema que es bastante complejo de analizar, porque fíjese que por otro lado, ¿cierto?, también hizo noticia esto en estas mismas semanas, como para destacar otro tipo de perfil de los jóvenes. O sea, otra cualidad, digamos. Otra cualidad, otra característica. Claro. Este chico, ¿cierto?, que ganó un campeonato allí en Estados Unidos, también fíjese, en Estados Unidos, y se embolsó $3 millones por ganar el Mundial de Fortnite. ¿Y qué edad tiene el chico? Este chiquillo tiene 16 años. Imagínense, o sea, está en plena etapa de desarrollo, en lo que nosotros, ¿cierto?, hemos denominado como adolescencia, pasando, abandonando la niñez, entrando a la vida adulta, y él es el campeón mundial de Fortnite. Estuvo horas y horas, ¿cierto?, jugando junto a muchos otros participantes, pero luego de vencerlos a todos, él se ha titulado como campeón. Y esto ha sido celebrado en todos los medios. Incluso hoy día se habla del boom de los deportes electrónicos. Mire, ya no estamos hablando de los deportes físicos. Y eso que se está hablando en contra de la obesidad. Pero esto asociado a múltiples factores. ¿Qué es Fortnite hoy día? ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestras congregaciones, están jugando Fortnite? Por decir algo. Entonces, fíjese que algunos especialistas han comentado acerca de esto, que el Fortnite es como la heroína. O sea, la droga misma. Fíjese el nivel de adicción. O sea, nos saltamos todas las drogas más básicas para ir directamente a la heroína. O sea, a ese nivel de equivalencia está este tipo de juegos, así como otros. ¿Por qué? Porque provocan adicción. Adicción, o sea, es algo de lo cual usted después va a tener serios problemas para que su hijo se reste de esa participación.
O sea, todos los estímulos visuales en pantalla tienen un grado de adicción brutal. Por eso es que se habla de la pornografía, que también provoca también estos elementos así tipo sustancias psicotrópicas, los juegos que son adictivos. Es decir, toda esta influencia de la pantalla tiene un grado que también en otros tiempos algunos estudios hablaban de así como que hipnotiza a la persona y puede estar horas, días metido en aquello y no se cansa. Hay un estímulo tan fuerte, inclusive en Chile hoy día se está discutiendo el uso de celulares, ¿no es cierto?, inteligentes en la sala de clases. Es decir, hay una influencia muy fuerte que están recibiendo esas situaciones de Estados Unidos. Desgraciadamente estamos viendo situaciones hoy día en Chile. Estos días una jovencita de 15 años participó en un asesinato junto a una persona un poco mayor de 23 años. Un joven acá en el sur del país también a través de internet buscó cómo hacer bombas y empezó a buscar elementos. Es decir, hay todo un mundo oscuro que se está manifestando en esta insatisfacción. Y cuando el ser humano, en este caso la juventud, manifiesta esta insatisfacción, algo va a empezar a llenar el corazón. Y puede ser la tecnología, pero detrás de la tecnología hay una ideología, y detrás de una ideología hay un espíritu. Por lo tanto, esto es muy, muy potente. Es tan importante esto, pastor, y nosotros pudiéramos de alguna manera parecer como alarmistas acerca de estas cuestiones, ¿cierto? Que lo estamos hablando demasiado tarde. O pudiera ser, ¿cierto? También que lo estuviéramos abordando demasiado tarde. Pero creemos, ¿cierto?, que es importante ponerle atención a estas cosas. O sea, si los especialistas nos han dicho que estos juegos que pueden resultar tan entretenidos, ¿cierto?, por todo lo que el pastor relataba, la forma, mire, ahí hay una sutileza de encantar a nuestros hijos con un desarrollo de tecnología, con millones de recursos invertidos para atrapar las mentes de nuestros pequeños. Entonces, creemos que aún siendo alarmistas o aún estando a destiempo, es necesario que consideremos estas cosas. ¿Para qué? Para que de alguna manera, ¿cierto?, no tengamos excusa en que dejando ser, después no podamos decir, mire, nadie nos dijo, nadie nos advirtió acerca de esto. Tal como usted dice, hermano Alberto, queriendo no ser alarmista, pero es tan grave esto. Hace un ratito atrás compartía yo de que estaba en una reunión anoche precisamente de la hija, y una de las mamás, porque se habló de temas de comunicación y problemas en la familia, y dijo, estoy tan arrepentida de haberles comprado videojuegos a mis hijos. Y que eso había que pensarlo antes, pero se da cuenta, o sea, yo creo que en Estados Unidos, de hecho uno de repente da una miradita por ahí y lee, hay muchos autores que ya están diciendo todo lo que se vivió y cómo volvemos atrás. O sea, cómo volvemos. Imposible. O sea, el daño ya está provocado. ¿Y por qué es imposible? Porque la tecnología avanza, la mente de nuestros hijos avanza, y sabe que eso tiene mucho que ver con que para lograr cierto grado de estabilidad, o sea, que el niño esté quieto, esté tranquilo. Nosotros no tenemos la posibilidad de estar permanentemente el tiempo que él necesita, porque los papás trabajamos, porque tenemos tantas otras actividades, entonces démosle un tranquilizante. Y qué mejor, ¿cierto?, que sea además algo que le entretenga, porque creyendo, ¿cierto?, que vamos a lograr una mejor respuesta de él al comportamiento, al rendimiento académico, a tantas otras cosas que nosotros a veces las ponemos como condición. Quiero que rindas más en los estudios, y te compro entonces el juego, te compro la consola, te compro la tablet, te dejo entonces tanto tiempo. Y a veces estamos tan equivocados con eso porque
claro, estamos alimentando nosotros mismos como padres una conducta, una condición en la vida de nuestros hijos que no sabemos en qué va a terminar. El otro día justo alcancé a revisar una entrevista que se estaba con todo el tema de el uso de estas tecnologías, de celulares, de teléfonos inteligentes en niños y en adolescentes. Y en el panel ahí en televisión había uno que como que defendía que, bueno, estamos en la libertad y que no es tan grave tampoco, hay que poner un par de restricciones y nada más. Y había una profesora que ella era muy, muy tajante respecto a que la edad que un niño pequeño no necesita un teléfono inteligente. Decía que a los 15 años tampoco, como a los 16 años recién podría pasárselo. Hoy día parece utópico lo que está planteando ella, pero aparecía como una voz absolutamente exagerada, como una voz que casi como que se reían de lo que planteaba, porque está tan internalizado está tan normalizado, diría yo. El poder que nuestros hijos pequeños ya tengan su Facebook, por ejemplo, y tienen que mentir para poder crearlo, porque tiene una edad que tiene que ser un poco más grande, no puede ser un niño. Sin embargo, padres cristianos permiten que tengan celulares, redes sociales, y su mente, una de las cosas que decía, que la mente de nuestros niños y preadolescentes está en formación. Por lo tanto, por eso que necesitan otro tipo de estímulos, aparte de los que van a tener una edad suficiente en su momento y podrán acceder, pero la recomendación era no dárselos en la infancia o en la niñez. Pero hoy día se ve casi imposible cumplir esas recomendaciones. ¿Cómo tenerlos alejados de eso? Teniéndolos más cerca nuestro. Es que no hay otra respuesta. Cuando nosotros, ¿cierto?, acercamos a nuestros hijos a cualquier tipo de actividad, como en este caso, sin control, sin medida, es porque de alguna manera estamos diciendo que no los queremos cerca nuestro, o no necesariamente que no los queramos, pero que no podemos atender sus necesidades. Entonces, como no podemos, tenemos que tener un suple, algo que se suplante a nuestro rol de papá o de mamá y que los mantenga, ¿cierto?, con la misma quietud. O sea, son los sustitutos de hoy. Los sustitutos de hoy, justamente. Entonces, eso se está volviendo cada vez un problema más grave. ¿Se acuerda cuando se hablaba acerca de el déficit atencional? ¿Se acuerda del déficit atencional? ¿Y qué es el déficit atencional? Es un trastorno que indica que este niño, ¿cierto?, carece de falta de atención. Es decir, este niño que ha venido al mundo y que tiene un adulto responsable de él, no ha estado cerca de él, no ha tenido la cobertura de él. Y el efecto, ¿cierto?, se radica en la vida de este niño, no en la vida de este padre responsable. Bueno, que en este caso no sería tan responsable, ¿cierto? Pero el efecto negativo, pernicioso, dañino, se radica en la vida de esta criatura. Eso era lo que los entendidos, ¿cierto? Y aquí alguien podría perfectamente corregirme, o si hay alguien más entendido, sin duda que lo hay, para que nos pueda aportar información, pero el déficit atencional tenía que ver con eso. Y todos decíamos, no, este niñito, ¿qué le pasa? No, sí tiene déficit atencional. Y lo decíamos tan así como uno lo escuchaba tan livianamente, que no, tiene déficit atencional. Hoy día eso, los especialistas, ¿cierto?, han identificado una cantidad de trastornos asociados o que tienen como punto de partida este déficit atencional, que si realmente nosotros conociéramos la profundidad al indagar un poco más en esto, todo lo que uno se encuentra, todos los tipos de trastornos
trastornos que existen hoy día, nos quedaríamos realmente sorprendidos. Pero aquí está la puerta de entrada. Eso que de alguna manera se instaló en el medio social como algo, es como que está resfriado. No, ¿qué es lo que le pasa? No, si está resfriado se le va a pasar. Porque no pusimos atención a la importancia que tenía un trastorno de este tipo y que hoy día la sigue teniendo y que se ha ido agravando cada vez más, como decía, con otro tipo de trastornos que se han podido identificar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tipo, cierto, de jóvenes o qué tipo de niños y finalmente qué tipo de personas? Porque tenemos que entender que esta criatura, este niño, este joven, esta señorita, el día de mañana van a ser adultos que se van a incorporar a la vida en sociedad. Fíjese que en Chile pudiéramos no estar lejos de situaciones que se ven hoy día en otras realidades del mundo y que uno las mira así como tan lejanas y tan distantes. No necesariamente. ¿Qué se está incubando hoy día en la vida de nuestros jóvenes? Eso es algo que nosotros los adultos debiéramos aprender a mirar. Fíjese que hoy día se habla, por ejemplo, de trastornos disruptivos, trastornos del control de impulsos. O sea, un chico, un joven, una señorita, esto se da principalmente en los varoncitos, que no logra controlarse de ninguna manera. Entonces se dice que tiene un descontrol o un trastorno que le falta controlar sus impulsos. Hay un trastorno que a mí me llama la atención, fíjese. El trastorno negativista u oposicionista desafiante. Es bien severo. Es bien complejo. Los padres que tienen chicos con este tipo de trastornos saben lo que es vivir con un niño de estas cualidades o de estas características y saben lo difícil que es para este niño insertarse en la vida social. Realmente complejo, porque son situaciones que se presentan generalmente en el ambiente familiar o en el ambiente educacional. Nosotros en el colegio hemos visto este tipo de situaciones y conocemos, ¿cierto?, lo difícil que es tratar a un niño con este tipo de conductas. ¿Dónde hemos estado los padres, las madres, los adultos responsables en la vida de estos pequeños? Que hoy día, ¿cierto?, tenemos que lamentar este tipo de situaciones, que muchas veces no vienen con los niños, pero que se producen por factores externos. También, cierto, puede ocurrir porque clínicamente es posible. Claro, que haya algo. Pero hay cuestiones externas que detonan, seguro, que gatillan esto. O sea, piense usted un chico que ha sido por años abandonado, no necesariamente porque fue dejado en la calle, sino que al interior de la familia está abandonado. Claro. Porque no hay atención para él, para ella o para ellos. ¿Por qué razón? Es que de pronto es como que fue todo tan prohibitivo y pasamos al otro extremo. Una sociedad permisiva. ¿Se acuerda que lo decíamos eso? Sí. Pasamos, ¿cierto?, de un modelo, de un sistema, y caímos en otro, donde, claro, pues... Ahora, las sociedades son cíclicas. Bueno. Lo diría un sociólogo. Así ¿verdad? dicen. Que son ciclos. Justamente. ¿Cómo vendrá la próxima generación? De las libertades se pasa al libertinaje. Y del libertinaje vuelve el ciclo de la mano dura. Así es. Entonces, ¿pero dónde? ¿Qué etapa, pastor? Sí. Estaba pensando así como hay niños que están privados de los estímulos y de la atención de los padres. Hay otra realidad donde son sobreestimulados y el niño es el rey de la casa, donde se le entrega absolutamente todo lo que él quiera.
Y cuando en su momento, o sea, nunca le enseñaron la palabra no, siempre le han dicho que sí, y están formando un pequeño dictador. Así es. Que cuando se encuentre con los no que la vida le va a entregar, no va a tener esa capacidad de frustración, de poder. Por eso que los juegos en la infancia son tan importantes, porque en los juegos tienen que aprender a competir, a ganar, a perder. O sea, los juegos tienen su razón de ser, jugar con otros. Claro. La importancia de socializar con otros niños es valioso. Y hay momentos en que los padres tienen que, obviamente, regalonear y decirle que sí al niño, y otras veces tienen que enseñarle, aunque puedan decirle que sí, enseñarle los no. Cosa que a todos nosotros no nos gusta que nos digan que no. Así que, sobre todo en la etapa de infancia, de formación, esto es también fundamental. Mire, a propósito de esto que citábamos, ¿cierto?, de este chico allí en Estados Unidos que se embolsó $3 millones, entrevistaron a varios padres, y muchos de ellos decían, yo por esta cantidad de dinero tendría a mi hijo jugando una semana. Y claro, uno dice, pero ¿en qué? O sea, en una cabeza, ¿cierto? Porque eso tiene una explicación. En una cabeza comercial solamente puede caber una opinión de ese tipo. En una cabeza que está inclinada a todo lo económico, al buen pasar, a los recursos. Porque claro, ¿quién no quisiera tener un hijo millonario a los 16 años? Es parte una de las características del perfil de los jóvenes hoy, que quieren ganar mucho. Así es. Con el menor esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Es correcto. Entonces ahí es como vemos también cómo de alguna manera las leyes y la sociedad tiene que irse también adaptando. Ahora ya se está hablando, ¿verdad? Se han perdido cuestiones bien básicas. Claro, ¿Se acuerda cuando, no sé, los papás decían, no, tú tienes que partir de abajo? De abajo, tienes que comenzar de cero. Tienes que partir, tienes que aprender a limpiar un baño. Ajá. Que es como la labor más despreciable que pudiera haber en una casa. ¿Quién quiere limpiar un baño? No, porque quieren al tiro, ¿cierto?, partir en un nivel ya de gerencia. O sea, donde no se ha trabajado absolutamente nada por construir algo, por participar de una vida de formación, sino que está todo dado, está todo listo, todo preparado y hecho. Y si no, simplemente busco. Y vemos entonces, por eso vemos hoy a los emprendedores, que no estamos en contra, pero que se están dando mucho, porque no quieren que nadie tampoco les ponga reglas. Claro. ¿Ya? Los cambios de trabajo tan continuos, se dura muy poco en un lugar de trabajo porque me ofrecieron más allá, y como se anda atrás lo económico, se cambian luego. Claro. No hay, se ha perdido ese arraigo, se ha perdido el compromiso. A todo nivel, porque todo hoy día se facilita para que la persona se salte, ¿cierto?, este proceso tan importante y llegue inmediatamente al cetro, al podio, ¿cierto?, de donde va a recibir la medalla. Muchas veces sin haber corrido, sin haber participado de la carrera. Pero no hubo formación. Nada de eso. Entonces allí es donde, sinceramente, los papás tenemos un deber de estar atentos, de estar vigilantes para no caer en aquellas conductas que sí se dan mucho afuera. El exitismo, esto que hemos hablado, ¿cierto?, otras veces, donde se facilita absolutamente toda la vida del niño, del joven, del adolescente, y no somos estorbo absolutamente nada, porque ellos no escuchan una voz que les diga, mira, yo creo que esto no está correcto, creo que tu actitud no fue favorable, creo que tienes que pedir una disculpa por lo que hiciste, creo que tienes que arrepentirte de lo que has cometido. Nada, absolutamente nada de eso. No son conversaciones que tengamos en torno a nuestra mesa. Entonces, como todo esto se deja hacer y se deja avanzar, y decíamos también, ¿cierto?, cuando queremos hacernos cargo de esta vida un poco desordenada o descontrolada, ya no podemos. Porque nuestros hijos han ido tan adelante que ya se ha producido una brecha entre ellos y nosotros, y no los podemos atajar.
Es muy difícil, porque esto se tiene que construir en el día a día, desde que son pequeñitos. Ellos deben reconocer quiénes somos, sus padres, sus madres, aquellas personas a quienes el Señor nos ha puesto para cuidado, para guianza de nuestros hijos, tal como lo hemos citado, ¿cierto?, en tantas otras oportunidades, como la Escritura nos enseña. Esta palabra que yo te mando hoy, se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuál es la palabra que nosotros hoy día estamos vaciando en el corazón, en la mente de nuestros hijos? ¿Cuál es la proyección que les estamos generando a ellos para las futuras generaciones? ¿De qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de comida estamos insertando en la vida espiritual de ellos? Que de alguna manera algo está pasando que no logran ver al Señor. No estamos hablando de todos los casos, sin duda. Hay padres comprometidos con esto. Hay hijos que ven al Señor por lo que sus padres, ¿cierto?, han ido mostrando en la vida, en el testimonio de la casa. Pero ¿cuántos también hay que junto con los hijos se han desperfilado en esta vida, en este llamamiento, en esta responsabilidad que no podemos eludir? Porque va a llegar el tiempo, ¿cierto?, que tendremos que presentarnos para dar cuenta de estos hijos, de estas hijas, de estos nietos que han sido puestos a nuestro cuidado. Si solo hemos esforzado nuestro cuerpo, nuestro quehacer, para satisfacer todas las necesidades materiales, la mejor tablet, el mejor computador, el mejor equipo, el mejor celular, la mejor zapatilla, delante del Señor hemos perdido tiempo valioso que probablemente no podamos recuperar. Trabajemos para que nuestros hijos, nuestras hijas vean realmente al Señor, conozcan su andar, conozcan su camino, conozcan su palabra. Este chico, 16 años, que ya tiene un lazo puesto en su pie. Idealmente, ¿cierto?, uno quisiera que tuviera una oportunidad de conocer todo el dinero, esos $3 millones, un día se gastarán, desaparecerán, o a lo mejor no, a lo mejor logra construir un buen estándar, un buen nivel de vida económica. Pero aquí abajo, no arriba, no en el reino. No, $3 millones sin esperanza de vida eterna, sin esperanza de salvación, sin esperanza de Cristo, no vale absolutamente nada. Esta foto que nos enviaron aquí me impacta. Sí, pues. Una bebé, ¿cuánto tendrá? ¿Meses? Esto me supera, dice la hermana o el hermano que escribe. Es una bebé y está allí ya con un... y hay alguien que escribe también, hermano Alberto, y en esto también tenemos que, por cierto, hacernos cargo. Y es que, por cierto, ¿quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho bien? Sí, por supuesto. Aquí no se trata de estar apuntando a nuestros hermanos. No. Y esto estamos hablando de una situación en la cual todos estamos insertos. Por supuesto. O sea, ¿cómo nos preocupamos de esto? Y tenemos que tener una autocrítica. Es decir, cuando estamos hablando de esto, también estamos hablando de nosotros mismos. Porque nosotros, los cristianos de este tiempo, pastores, líderes, jóvenes, adultos, niños, tenemos acceso a esta tecnología y muchas veces también caemos en adicción. Así es. Por lo tanto, esto debe ser también una palabra y una orientación no solo para nuestros jóvenes. Tenemos que pedir al Señor que este dominio propio se dé en todas las áreas. Así y es.
también. Así que es necesario revisar también nuestra forma de vivir como hijos del Señor. Es muy cierto eso, pastor. Dijimos, ¿cierto? Y lo hemos repetido y hemos dicho, el Señor aparece para mostrarnos aquello que nosotros no estamos haciendo bien. La palabra, cierto, nos corrige a tiempo y también nos corrige fuera de tiempo. Y uno da gracias por eso, porque pudiera ser un aviso para que tomemos, cierto, alguna medida respecto de aquello que no hemos hecho bien. Cada uno de nosotros tiene un deber de examinar. Nosotros mismos tenemos un deber, una responsabilidad, una obligación, primero ante el Señor, de examinarnos en aquellas cosas que no hemos hecho bien. ¿Cuántas, cierto, si pudiéramos sumar, cuántas son las situaciones en que no hemos procedido de la manera en como el Señor quiere que lo hagamos? Pero qué bueno es que también, cierto, seamos advertidos, seamos avisados de que tenemos que enderezar algunas cosas que pudieran no estar bien. El modelo bíblico de Moisés. Es tremenda esa historia. Digna de que la leamos, la estudiemos, la revisemos varias veces. Porque Moisés, en el tiempo en que los niños estaban siendo asesinados por Faraón, porque estaba creciendo mucho el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo, el Señor lo salva milagrosamente. Su nombre significa salvado de las aguas, y al final lo cría la hija, ¿no es cierto?, de Faraón, y vive en una cultura egipcia. Primera cosa, nosotros estamos viviendo en una cultura no cristiana, igual que Moisés. Estamos viviendo en una cultura donde todo se nos presenta con todos los antivalores y con todas las situaciones que nos son una influencia muy poderosa de la sociedad. Sin embargo, el Señor en su sabiduría permitió que llamaran a una hebrea que pudiera cuidar a Moisés. Y no fue otra sino que su propia madre. Hoy día, cuando decimos que el ideal, por eso aquí otra vez no entramos a juzgar, sino que a compartir los principios bíblicos, el ideal de Dios es que nuestros hijos sean criados por sus madres. Hoy día decir esto significa machismo para esta sociedad, significa coartar que la mujer se pueda desarrollar, se pueda realizar, se usa esa palabra. Sin embargo, la formación de este pequeño niño inserto en la cultura egipcia, pero guiado por los valores del pueblo de Dios, por su misma madre, lo preparó para lo que más adelante el Señor lo levantaría como un líder. Entonces, nuestros hijos tenemos que prepararlos como hombres y mujeres de Dios. Y la mejor persona que puede hacerlo son las madres, el entorno familiar. Así que el Señor pueda impulsar, guiar, reorientar, y si no lo hemos hecho bien, busquemos en el Señor la orientación bíblica, guiados por su Espíritu, porque de todo lo que hemos dicho, queremos también decir que hay esperanza. Amén. Así es. Qué importante eso, pastor, porque cómo también debiéramos trabajar nosotros como papás, ¿cierto?, en el sentir, en poner este sentir del Señor en nuestro corazón, para mirar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, en la perspectiva de lo del Señor. ¿Qué queremos también en el Señor que nuestros hijos hagan? ¿En qué área queremos que sirvan? ¿En qué área queremos que se preparen? Pero por un sentir de parte del Señor, no por una cuestión personal de que queremos que sean tal o cual cosa, sino que cómo vamos adelante en eso de que realmente nuestros hijos sean para el reino, sean para el servicio de la obra, que puedan haber hijos consagrados, y no facilitarles tanto, ¿cierto?, esta otra mirada que usted decía, esto de Egipto, de lo de afuera, donde
¿Cómo les preparamos a ellos, teniendo, cierto, el modelo de nuestro Señor por delante? ¿Cómo llevar a nuestros hijos a ese conocimiento, a ese entendimiento? No sabemos qué tiene el Señor preparado para la vida de nuestros hijos. Ciertamente no lo sabemos, están en su plan eterno, pero que no seamos nosotros tropiezo para que ese plan eterno en la vida de nuestros hijos se cumpla. Lo mismo hablábamos, ¿cierto?, cuando tocamos el tema del aborto, cuando una mamá, ¿cierto?, decide tomar esta trágica decisión de abortar a un pequeño, no sabe el propósito de Dios para esa criatura. Y eso nunca debiéramos perderlo de vista, nunca. ¿Qué propósito tiene el Señor para la vida de cada uno de aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado? Así es, nos ha llegado el tiempo ya de finalizar este tiempo de conversación. Recordarles que va a estar a disposición ahí en nuestras plataformas, amados, para que lo vuelvan a escuchar. Quizás incluso pudiera ser junto al esposo, la esposa, a hijos mayores, quizás, compartirlo, ¿verdad? Va a estar allí a disposición, reitero, para que lo vuelvan a oír. Y saber que nunca es tarde. Para el Señor, así es, nunca es tarde. Y que por lo tanto lo que sí es que tenemos que tomar la decisión de comenzar a hacer algo. Y es lo que cuesta. No podemos quedarnos pasivos. Claro, es lo que cuesta. Si el Señor ha puesto un sentir, ha puesto una responsabilidad, hay una carga en el corazón, tenemos que recibirla como de parte del Señor y pedirle a Él también, pues, que como decíamos al comienzo, si el Señor ha dicho que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos. Así sea. Y Él la va a dar. Abundantemente, dice, y sin reproche nos será dada. Todos necesitamos hacer algo. Todos. Esto no es estar enrostrando. El diagnóstico está. Está, justamente. El diagnóstico está. El diagnóstico. Todos lo conocemos. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra. Algo tenemos que hacer. Así es. Agradecer porque hoy día hubo bastante participación, sí, así ¿cierto? Es. Hay muchos comentarios, agradecer sinceramente a los hermanos que escriben. Sí. Algunos que están pasando con situaciones muy difíciles. Sí. Y en esto, amados, nosotros tampoco no tenemos la respuesta para todo. Creo que es bueno que sea un tiempo para acercarse a los siervos, a los pastores, a quienes están con responsabilidad dentro de las congregaciones, comenzar a hablar de estos temas, comenzar a decir qué podemos hacer. Hay hermanos a veces en las congregaciones que son dejados de lado por su edad. Bueno, recurrir a ellos, siempre hay algo para entregar su sabiduría, su experiencia, que se formen grupos, padres que puedan estar viendo y ayudando quizás a otros padres que puedan estar solos en esta situación de crianza de los hijos. Bueno, siempre hay algo para hacer. Como dice un canto, tú tienes mucho para dar. Tienes a Cristo. Así es que lo tenemos todo para entregar. Gracias, hermano Alberto. Pastor María Boris. Soledad, pastor, un abrazo y seguiremos, ¿cierto?, hablando acerca de estas cosas. Amén. Así es.